Queridos hermanos y amigos, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente con ustedes para traerles el poderoso mensaje de la palabra, el Evangelio del Reino de los Cielos, que nos da vida y nos edifica en el conocimiento pleno de la verdad. Nuevamente con ustedes, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias doy a Dios por permitirme estar con ustedes nuevamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Hoy traigo un mensaje en el libro de Romanos, un mensaje que Dios me ha dado y vamos a compartirlo. Espero que esta palabra sea de grande edificación para nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios sea quien tome el control de todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Tiene un título: Adán y Cristo. Dios aquí da la representación del primer hombre y de nuestro Señor Jesucristo, porque el primer hombre falló, porque pecó contra Dios, y Dios se creó un plan para enviar a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios, del Padre, a Jesucristo, para que viniera a morir por toda la humanidad, para que los hombres, a través de nuestro Señor Jesucristo, podamos alcanzar la salvación. Aquellos que hemos creído en su nombre y trabajamos para alcanzar la salvación de nuestras almas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santísimo Espíritu. La Escritura dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la justificación, la gracia y el don, bendito Dios, alabado sea el Señor. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y que en el don y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus adoradores y luchemos por una salvación que Él nos ha brindado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje nos describe el fallido que tuvo el primer hombre al desobedecer a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. ¿Quién pecó? Pecó Adán. Adán pecó. Adán desobedeció a Dios. Pero ese pecado que Adán cometió nos alcanzó a todos nosotros, porque Adán es la representación de los hombres y Jesucristo es la representación de los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Adán pecó y al entrar el pecado en el mundo, el pecado trajo como resultado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, todos pecamos, y en el momento que todos pecamos, la muerte pasa a todos nosotros, pasó a todos nosotros, por ese pecado que Adán cometió. Y dice la Escritura, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Y el pecado no era conocido pecado. ¿Por qué? Porque todavía la ley no se había introducido en el mundo.
Por esa razón el pecado no se conocía. Aunque los hombres hacían lo malo, no les era contado como pecado. ¿Por qué? Aunque el pecado estaba insistiendo, él existía ya, pero no era conocido. Entonces Dios, para dar a conocer el pecado, ¿qué hizo? Introdujo la ley, dio la ley. El propósito de la ley es dar a conocer el pecado. Porque si la ley no hubiese sido dada a los hombres, el pecado no se hubiese dado a conocer. Por eso dice la Escritura así, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Oiga bien, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bendito sea Dios. Adán era figura del que había de venir. ¿Y quién era ese que tenía que venir? Jesucristo. Y si Adán era figura, nosotros también éramos figura. Éramos la figura del que tenía que manifestarse en el mundo. Y ese es Jesucristo. Bendito Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, bendito sea Dios, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Quién trajo la gracia? Jesucristo. Jesucristo trajo la gracia. Bendito sea Dios. Por eso nosotros no estamos en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia. Por eso nosotros no debemos estar hablando de la ley, porque la ley cumplió su propósito, y el propósito que la ley cumplió fue dar a conocer el pecado. Oiga bien, y aquí dice que, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Todos estábamos muertos espiritualmente, pero Dios, por su infinita misericordia, nos envió a Jesucristo, y con Jesucristo vino la gracia, el don de la gracia. Adán desobedeció y nosotros fuimos condenados. Jesucristo obedeció y nosotros fuimos liberados. Es lo que tenemos que entender. Bendito sea Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Oiga bien,
La condenación vino a causa por un solo pecado. Bendito sea Dios. Pero el don vino, aleluya, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Oiga bien, el juicio vino a causa de un solo pecado que se cometió. ¿Y cuál fue ese pecado? El pecado de la desobediencia. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Bendito sea Dios. Por muchas transgresiones. Y Dios, para justificarnos, envía a Jesucristo. Y Jesucristo cumple el propósito por el cual vino. Y fue a obedecer y a dar a conocer el verdadero evangelio del reino de los cielos. Y a través de Jesucristo Dios demuestra su amor para con los hombres, donde Dios da a Jesucristo en propiciación para que muriera en la cruz por toda la humanidad. Pero la humanidad, el hombre, no ha entendido el verdadero propósito de Dios. Porque cuando se le habla de Dios, el hombre relaciona a Dios con una religión, y Dios no es religión. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos vino a dar a nosotros lo que nosotros no teníamos. ¿Y qué era eso que nosotros no teníamos? Una vida espiritual. Dios no te pide que le des dinero, que le des bienes, porque Dios es el dueño del oro y la plata. El propósito de Dios con cada uno de nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, es regalarnos vida y vida eterna, regalarnos la salvación, por lo cual nosotros tenemos que trabajar en ello para poderlo alcanzar. Y Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para que nosotros nos acerquemos a Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la Cristo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. A través de Jesucristo, nosotros recibimos la abundancia de la gracia. Oiga bien, no es un poquito, es algo abundante que Dios nos da, porque la gracia se debe hacer abundante en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, alabado sea el Rey, a todos los hombres, de la misma manera
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán pecó y todos pecamos. Y al manifestarse el pecado en nosotros nos mata, porque el resultado del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El pecado paga con la muerte. Oiga bien, por lo tanto nosotros no debemos seguir practicando el pecado, porque el pecado nos mata. El pecado, el resultado del pecado es la muerte. Bendito sea Dios. Pero el resultado de la justificación es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto tenemos que tenerlo claro nosotros como iglesia. Bendito sea Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oiga lo que está diciendo. Por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos somos constituidos justos. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justificados. Somos justos. Pero la ley se introdujo. ¿Para qué? ¿Para qué? Vea lo que dice la Escritura. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introduce y sobreabunda el pecado. Pero cuando el pecado sobreabunda, cuando el pecado abunda, sobreabundó la gracia. Bendito sea Dios. Aquí lo está diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor que el pecado, porque el pecado solo abundó, pero la gracia sobreabundó. Sobreabundó. Sobreabundar es más que abundar. Es algo más sublime. Entonces la gracia es más que el pecado. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros como iglesia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oiga bien lo que está diciendo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante, oye bien lo que está diciendo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado abunda y el pecado reinó, pero el pecado reinó para muerte.
Y así como el pecado reinó, así también la gracia reine por la justicia. La gracia trae consigo la justicia de Dios, porque quien le permite reinar la gracia es la justicia. Es cuando tú eres justo. La gracia reina en ti para vida eterna cuando tú no pecas. Porque cuando tú no pecas, se manifiesta en ti a través de la gracia la justicia. La justicia se manifiesta para vida eterna. Óigame bien, la justicia se manifiesta para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si tú no tienes a Jesucristo en ti, morando en tu corazón o habitando en tu corazón, la gracia y la justicia que son para vida eterna no se pueden manifestar en ti, ni tampoco en mí. Porque para eso vino Jesucristo, para liberarnos de la condenación del pecado. Por eso Dios no quiere que su pueblo continúe pecando. Porque si el pueblo continúa pecando, deja dicho que el pueblo continúa en esclavitud. Porque todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. De modo que tú no puedes presentar tus miembros para el pecado de manera que tú lo obedezcas. Porque si tú obedeces al pecado, la paga del pecado es la muerte. Eso significa que no tienes vida espiritual, sino que estás muerto espiritualmente. Si tú sigues pecando. Pero si tú vives conforme a la palabra de Dios y en ti se manifiesta la justicia y el don de la vida eterna, tienes vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Porque para eso nosotros fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para que seamos santos. Para que seamos santos. Porque Dios viene a través de nuestro Señor Jesucristo por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia debe concientizarse cada día más y más y proponer en su corazón no contaminarse con el pecado. Porque si la iglesia peca, deja de ser iglesia. Bendito sea Dios. Si la iglesia peca, deja de ser iglesia. Bendito sea Dios. Porque entonces sería una iglesia sumergida en la esclavitud, y la manifestación y la paga del pecado es la muerte. Y Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. Así está escrito. Por lo tanto, nosotros tenemos que concientizarnos como iglesia. Disponer en nuestro corazón no seguir contaminándonos con las cosas del mundo. No seguir desobedeciendo a Dios. Eso tenemos que proponerlo en nuestros corazones para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Porque si tú pecas, no eres hijo de Dios. Te conviertes en hijo del diablo. Bendito sea Dios. Gracias le doy a Dios por este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pido a Dios que a través de su Espíritu Santo ilumine los ojos de tu entendimiento para que puedas entender y comprender esta palabra. Y esta palabra germine en tu corazón y se manifieste la vida.
y el don de Dios en ti para justicia y vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo que sane a los enfermos y libere a los cautivos en el nombre poderoso de Jesús, y que cada día me permita seguir conociendo y entendiendo y disponiendo mi corazón para Él, para seguir anunciando su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor mío, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea Dios.